Bueno, vamos a comenzar entonces la tutoría. Digamos, me presento, mi nombre es Luis Melo, yo ya estudié Derecho, yo soy abogado de la Universidad Externado, pero ahorita estoy estudiando medicina y estoy en séptimo semestre de medicina. Yo me dedico a dar tutorías a los estudiantes de la UIS, a estudiantes del UNAP, estudiantes de la UDES, también hay en otras ciudades, porque me apasiona mucho. A mí me gusta mucho y es más, yo comencé como tutor del SOAS. Yo fui tutor específicamente de esta materia de biología celular y luego pues me salí. Pero es algo que disfruto mucho, que me gusta mucho y que siempre la idea es que ustedes encuentren nuevas formas de aprender, que entiendan bien las cosas, porque eso es lo importante, ¿listo? Entonces, la idea es que cualquier cosa que ustedes necesiten, me escriban, por favor. Cualquier consejo, si se sienten mal o algo, yo también los puedo ayudar con eso sin ningún compromiso, ¿sí? Y pues la idea es que si a ustedes les gusta el método, la forma en la que estamos haciendo las cosas, pues nos vayan comentando y pues hagamos las tutos, ¿listo? Entonces, lo que pasa a veces es que si por ejemplo, ustedes si hay bastante gente interesada, yo a ustedes les dejo ya luego, ¿no? Las tutorías a muy buen precio. Entonces, pues eso lo miraremos ya cuando vayamos avanzando, pero pues por ahora sí es como para que conozcan. em, y para que miren a ver cómo se sienten, si se sienten cómodos o no se sienten cómodos. Bien, entonces yo creo que ya con la cantidad de personas que estamos, vamos a comenzar. Les voy a escribir acá por el grupo que ya vamos a comenzar. Bien. ¿A ustedes lo siguen poniendo a hacer informes de biología celular y de biociencias uno todas las semanas? Sí, Ah, bueno. Bueno, aguanten que igual eso, después de eso no van a tener que hacer tanto informe. Pero bueno, eso vaina es lo más, yo creo que es lo más aburrido de primer semestre, la verdad. Ay, a ver, una persona está entrando. Listo. Entonces comencemos. Bueno, hablemos del ciclo celular. Esperen, déjenme revisar. No, listo, está bien la carga. Entonces, hablemos del ciclo celular. El ciclo celular, ¿sí? Eh, es un proceso, mejor dicho, uno de los procesos más importantes que ocurre dentro de la célula y es el proceso que le permite a la célula, aquí dice farmacodinamia, pero no pongan cuidado acá, que eso es de un asunto de fármaco, pero es un proceso, ¿sí? En el que la célula crece, en el que la célula duplica su carga genética y se prepara para la mitosis, ¿sí? Entonces el ciclo celular, ese proceso, eh, alguien que está entrando, es ese proceso en el que la célula se prepara para la reproducción, para dividirse. Y es sumamente importante porque nuestras células constantemente se están dividiendo. ¿Listo? Y los epitelios, lo que nos recubre por dentro, lo que nos recubre por fuera, necesita de una renovación constante. Y si no existiera ese ciclo celular, o las células se mantendrían constantemente reproduciéndose, o nunca se reproducirían y moriríamos en ese caso, porque cualquier lesión no se volvería a reparar. ¿Listo? En ese caso. Entonces, ahora, ya sabemos qué es el ciclo celular, pero ¿cuáles son las fases de ese ciclo celular? ¿Cuáles son las etapas de ese ciclo celular? Entonces, principalmente son cuatro etapas, pero también podríamos hablar de una quinta. Entonces, vamos a hablar por qué. Eh, lo primero es que toda célula, ¿alguien sabe cómo se llama la etapa en la que toda célula se encuentra cuando no se está dividiendo o cuando no se divide normalmente? Las células que no se dividen, ¿en qué etapa se encuentran? ¿Alguien sabe?
G0. Exacto, es la etapa G0. Esa es la etapa que se conoce como etapa de latencia o de quiescencia. ¿Y por qué? Pues el nombre de G0 es muy claro porque me está diciendo, mire, está quieta, no está pasando nada ahí. ¿Sí? O sea, obviamente, ¿qué pasó? Obviamente, creo que alguien tiene el micrófono. Que haga el reto. Bien, entonces, lo que tenemos es, bueno, sí, entonces la G0. En la G0 no hay división celular, son las células en las que no se ha activado esa función y ahorita vamos a ver que dependiendo del tipo de células y dependiendo de los tejidos de los que hablemos, van a haber células que se pueden dividir, se dividen constantemente se están renovando y hay otras células que se dividen solo si tienen un estímulo específico como hay otras que en circunstancias normales no se dividen o no se reproducen por mayor cantidad de estímulos que tengan. ¿Listo? Entonces, lo primero es la G0. Esa es la que se encuentra en las células que no se están dividiendo, que no se están dividiendo. Pero cuando la célula empieza en ese proceso para poder reproducirse, la primera etapa de ese ciclo celular se conoce como la G1. Y la G1 es es aquella etapa que se produce cuando estamos cuando se ha producido ya la mitosis, ¿sí? Es decir, acá la mitosis que ustedes saben que es la separación, que es la división celular como tal. Y de la G1 es cuando la célula acaba de pasar por la mitosis, ¿bien? ¿Qué procesos ocurren? ¿Ustedes cómo creen que debe estar el tamaño de las células cuando ocurre la mitosis, cuando se separa una célula y se separa la otra? ¿Cómo debe estar el tamaño de esas células? ¿Grande o pequeño? ¿Qué opinan? Pequeña. Exacto, pequeño. Entonces, tomando eso en cuenta, lo que ocurre en la G1 es que la célula empieza a crecer. Entonces empieza a haber un crecimiento celular, empieza a haber síntesis de proteínas. ¿Aló, me están escuchando? Oigan, alguien me está silenciando. Toca, Sí, lo escuchamos. dale, ahora sí me escuchan, pero se está silenciando solo. Entonces tengan cuidado, por favor, con el micrófono. Em, listo. Entonces, ¿hasta cuándo me escucharon? Bueno, les estaba hablando que era importante que la G1 es esa preparación para que se dé la duplicación y para que se llegue luego para la mitosis, ¿no? Entonces, la G1 es crecimiento. Esa es lo que quiero que se lleven en mente, por favor. Entonces, G1 ocurre después de la mitosis, como se pueden dar acá cuenta, la célula crece, se lleva el metabolismo normal, empiezan a sintetizarse más proteínas y esas proteínas además van a ser las que se van a utilizar para el proceso de duplicación del ADN y como tal la duplicación de los cromosomas. Bien, entonces
Ahora, la duración va a variar dependiendo del tipo celular. No podemos hablar de una duración específica. ¿Qué es importante acá? Les pregunto, ¿cómo es el material genético? ¿Cuántos cromosomas tiene la célula en G1? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuántos cromosomas tiene la célula en G1? En una célula normal, ¿ya les dijeron cuántos cromosomas tiene la célula? Una célula normal tiene 46 cromosomas, ¿listo? Recuerden que igual es importante que vayamos interactuando durante la tutoría para que ustedes vayan aprendiendo por medio de esa interacción. Entonces, un segundito. Entonces, listo, son 46 cromosomas. Entonces, estamos en G1. La célula crece, se generan las proteínas, tales. Pasamos a la S, a la etapa S. La etapa S consiste principalmente, y yo le digo, piénsenlo como síntesis de ADN, S de síntesis de ADN, que es esa duplicación del material genético y la duplicación de los cromosomas. ¿Listo? Entonces, yo les pregunto en este caso, en la S, si en la G1 eran 46 cromosomas, en la S, ¿cuántos cromosomas voy a tener dentro de la célula? 46 pares. 46 pares de cromosomas. Entonces, ustedes dicen que yo tendría, en ese caso, 92 cromosomas. ¿Qué dicen? No, en ese caso no se tendrían 92 cromosomas. ¿Por qué? Porque lo que se duplica son las cromátides. La cantidad de cromosomas que nosotros tenemos se mantiene igual. Entonces vamos a ver el ejemplo acá, porque es un concepto importantísimo que ustedes deben tener en cuenta. Entonces vamos para acá. Y me dicen por favor si entienden. Entonces miren, nosotros estábamos aquí en G1, pasamos a S. Aquí, ¿sí? En ese proceso es cuando nosotros, vamos a duplicar el ADN. Acá nosotros en la célula, cuando está en G1, tenemos 46 cromosomas, es decir, 23 pares de cromosomas con una sola cromátide. Por favor, díganme, ¿ustedes ya aprendieron la estructura de los cromosomas o lo quieren ver? Sí la vimos en la tutoría de la uni. Ok, entonces, ustedes ya saben que los cromosomas están compuestos por cromátides hermanas que están unidas a través del centrómero y que al lado del centrómero se encuentra el cinetocoro, que es para unirse con los microtúbulos. Lo importante acá es que en G1 ustedes van a tener 46 cromosomas que solo tienen una cromátide. Entonces, miren, esto es un cromosoma con una cromátide, un cromosoma, un cromosoma, un cromosoma. ¿Qué ocurre en la replicación del ADN? Yo voy a tener un cromosoma, el mismo cromosoma, pero con el doble de información, es decir, con dos cromátides, como se dan cuenta. Entonces, lo que cambia en realidad cuando estamos hablando de la replicación del ADN en la fase S es que se duplica el ADN y que se duplica la cantidad de cromátides que tenemos, pero la cantidad de cromosomas es la misma. ¿Por qué? Porque la información que está acá, en esta cromátide, es la misma información que se encuentra acá, solo que está doble. ¿Listo? Entonces, todo esto yo lo puedo considerar como un solo cromosoma con dos cromátides, lo mismo los demás. Entonces, es claro por qué cuando yo paso de G1 a la fase S,
tengo la misma cantidad de cromosomas, pero el doble de cantidad de cromátides? ¿O hay alguna duda en ese punto? Listo, entiendo. Cualquier cosa me dicen si tienen la duda. Entonces, esto es lo que les estaba hablando. Aquí tenemos un cromosoma con una cromátide y acá tenemos un cromosoma con dos cromátides. Así es que se ve cada uno de los cromosomas en la fase S y así es que se ven los cromosomas en la fase G1. Bien, digamos acá. Mm, a ver esto. Bien, entonces sigamos. ¿Qué ocurre luego de esa duplicación del ADN y de la duplicación de los cromosomas, ¿no? Porque recuerden que eso va a ser importantísimo, porque yo duplico esta información para que luego esta cromátide se me vaya a una de las células y esta cromátide se me vaya a otra de las células. Esa es la importancia de la fase S. Si no se duplicara el ADN, pues una célula se quedaría sin información y la otra se quedaría con toda la información genética. Bien. Ahora, luego de la fase S pasamos a la fase G2. Y la fase G2, ¿qué es lo que ocurre? Esta es más que todo la preparación hacia la fase de la mitosis. ¿Listo? Es la preparación para la fase de la mitosis. Pero entonces, ¿qué es lo que hace en ese caso? En ese caso, luego de la replicación, se va a revisar cómo se dio esa replicación del ADN, si hay errores en esa replicación, si hay variantes que se han generado dentro del ADN, porque a veces pueden ocurrir errores en la replicación y si se mantienen esos errores, pueden haber consecuencias catastróficas para la célula. Si yo tengo una mutación en un gen durante esa replicación y ese gen es relacionado con el cáncer, pues yo puedo terminar provocando una célula que inicie un proceso cancerígeno, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, por eso es importantísima la G2 porque me va a permitir revisar que no se hubieran cometido errores o si se cometieron errores, pues que se corrijan adecuadamente. Y además se va a empezar a preparar todos los organelos y todas las estructuras relacionadas con la división celular, es decir, se está preparando entonces la formación de las proteínas relacionadas con la división celular y también todo esto va a estar involucrado y está regulado por unos procesos que se llaman las quinasas dependientes de ciclinas y las ciclinas como tal. ¿Listo? Ahorita vamos a hablar de eso. Pero entonces ya saben, G2 es más que todo la preparación para la mitosis. La célula también puede crecer un poco, ¿sí? Y se revisa que se hubiera dado una adecuada replicación del ADN en la fase S. ¿Listo? Luego pasamos a la mitosis. Y en la mitosis nosotros tenemos, ¿sí? En la mitosis, nosotros tenemos pues 5 fases específicas, 5 o 6 si cuentan la citocinesis, que es la profase, la prometafase, la metafase, la anafase, la telofase y la citocinesis, que ya es como tal es la separación de las membranas de las dos células que se acaban de producir. ¿Listo? Lo importante es que sepan que la mitosis es el proceso de separación, cómo se va dando esa separación y a continuación vamos a hablar de cada uno de estas fases de la mitosis eh, para que lo comprendan muy bien. ¿Listo? Entonces, hasta ahí, eso es lo que vamos a hablar. Entonces, sigamos. Entonces, hay 3 tipos de células en el cuerpo humano. Y eso también es importante que lo vayan recordando. Y son dependiendo de si pueden dividirse o no pueden dividirse, ¿no? Entonces tenemos las células sin capacidad de división, que esto es un poco relativo en algunos casos, porque se ha encontrado que ciertas neuronas sí tienen capacidad de reproducción y de división.
Sin embargo, en general no es normal que las neuronas se dividan fácilmente, ¿sí? Solo ciertas regiones del cerebro, por ejemplo, en el hipocampo, las neuronas tienen esa capacidad de división, es algo que ocurre, ¿listo? Eh, las células musculares y los eritrocitos son otros ejemplos que nos muestran, pues, que esas células no se pueden dividir, ¿listo? Se mantienen ya diferenciadas como tal hasta su muerte. Hay otras células que se dividen cuando reciben estímulos, ¿sí? Como las células hepáticas o los linfocitos. Entonces, las células hepáticas se reproducen solo cuando hay lesiones al hígado, cuando hay una toxicidad que destruye los hepatocitos y al disminuir esos hepatocitos, los demás, los que están alrededor, dicen, oiga, vamos a dividirnos para llenar, como quien dice, ese hueco, para corregir esa lesión del hígado. ¿Listo? Entonces, solo cuando ocurre eso es que se empiezan a dividir, no están constantemente dividiéndose. Y por otro lado, los linfocitos también. Cuando llega un antígeno de una bacteria, es decir, una bacteria llega e infecta y las proteínas de la bacteria que se liberan o las toxinas son conocidas también, se pueden conocer como antígenos, ¿sí? Y em, ese antígeno, esperen, que hay alguien que está pidiendo entrada, creo que ya le dejaron entrar, listo. Entonces, ese antígeno, pues es reconocido por algún linfocito y cuando se une a ese linfocito, la respuesta es, oiga, necesitamos dividirnos, necesitamos más linfocitos. Entonces, ese estímulo de haber encontrado un antígeno que proviene de un virus o de una bacteria, le generó esa reproducción. ¿Listo? No es que los linfocitos constantemente se estén reproduciendo, porque si no tendríamos un linfoma, todos tendríamos un linfoma. ¿Listo? Una gran cantidad de linfocitos. Entonces, ese es el otro tipo, células con división inducida que necesitan de un estímulo para dividirse. Sin embargo, hay otras que son las células con alta actividad mitótica y son aquellas células que no necesitan de ningún estímulo para empezar a dividirse. Ellas se dividen de forma constante, como aquellas células hematopoyéticas, por ejemplo, las células que nosotros tenemos dentro del cuerpo, por ejemplo, para nosotros producir los glóbulos rojos, necesitamos que las células que están dentro de la médula ósea, las células hematopoyéticas, se dividan constantemente, porque los glóbulos rojos se van eliminando con el tiempo, digamos cada 3 meses, y sí, cada 3 meses aproximadamente, 3, 4 meses, y estas células se van al ir muriendo, pues necesitan que las vayan reemplazando. Entonces necesitan que las hematopoyéticas que se encuentran dentro de la médula ósea se dividan constantemente. Pero el ejemplo más claro de esas células con alta actividad mitótica son las que se encuentran en la piel, las células epiteliales dentro del estómago. Imagínense que ustedes les dieran una gastritis, se les generara una úlcera y nunca en su vida se volviera, o no necesariamente una úlcera, sino que se les genera una gastritis. Cuando hay una gastritis, se dañan y se pueden morir algunas de las células epiteliales dentro del estómago. Entonces, imagínense que ustedes, no, ya se lesionó. ¿Cuántas gastritis no ha tenido uno? Ya estaría sin estómago. Las células epiteliales, al tener una alta actividad mitótica, me permiten renovar constantemente porque también son tejidos que están deteriorándose constantemente. Entonces se necesitan una protección que se mantenga en el tiempo. Lo mismo en la piel. Nosotros sabemos que la piel pues está en contacto externo y necesita una renovación constante. Entonces, esos son los 3 tipos de células que podemos ver en relación con su capacidad para dividirse. ¿Bien? ¿Dudas hasta ahí? Listo. Sigamos. Pero hay un concepto que habla el libro de Karp que es muy importante y que es conocido como la división asimétrica. La división asimétrica lo que consiste es que hay células que se dividen y se dividen en dos que tienen la misma función, el mismo propósito, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de división asimétrica, lo que ocurre es que una célula tiene una función y la otra que se generó de esa mitosis
tiene una función completamente distinta o una función distinta como tal. Entonces, por eso se llama asimétrica, porque una de las células tiene una función distinta a la otra célula que se formó luego de la mitosis. ¿Listo? También ocurre, por ejemplo, esto ocurre en los procesos de células madre, en el que yo tengo aquí una célula madre, se divide, la célula madre se genera mitosis y esta célula se va a diferenciar y se va a diferenciar y va a tener una función específica y esta se va a mantener como una célula madre. Entonces, cuando eso ocurre, hablo de una división celular asimétrica. Y pues obviamente en este caso eso es algo útil, la división celular asimétrica, porque yo necesito mantener la cantidad de células madre y no que todo se vuelva diferenciado y si pierdo la cantidad de células madre, ya quién es el que me va a permitir que se mantenga la división, ¿sí? Yo puedo obtener células diferenciadas, células con una función específica. Yo puedo tener una célula que tenga una función de músculo como un miocito o una célula que sea algo nervioso, que es una neurona, pero todo eso se puede formar solo si existe una célula madre. Desde la cual se pueda formar las células diferenciadas. Entonces, ¿quedó claro a qué hace referencia la división celular asimétrica? ¿Hay alguna duda con eso? Listo. Bien, sigamos. Entonces, eso es un poco algunos de los ejemplos de las divisiones asimétricas donde puede ocurrir. Lo que digo es acá, o sea, si aquí hay una división de la célula madre sanguínea, digamos, hagamos más que todo este ejemplo, célula madre mieloide. Esto es, aquí les está mostrando cómo se forman los distintos glóbulos blancos, cómo se forman las plaquetas y los glóbulos rojos. Eso es algo que ustedes verán en segundo semestre. El punto importante es que la célula madre mieloide, pues si solo se dividiera y se formaran solo los precursores de las plaquetas o de los glóbulos rojos, pues se eliminaría esa célula madre. Lo que puede ocurrir en este caso es que se divide la célula madre mieloide y a partir de esa célula que salió, se formen, por ejemplo, un mieloblasto, ¿sí? Y esta queda como célula madre mieloide. No es que de la célula madre mieloide se formen dos mieloblastos y ya. Eso es un ejemplo de la división asimétrica. Y en este caso en la piel, pues las células madre de la piel se encuentran en la capa basal de la piel, en las células basales. Y esas células basales, pues otro ejemplo es ese, que yo puedo tener, de las células basales, puedo tener una división, se queda aquí la célula madre y sale una célula que se va a diferenciar para encontrarse en la epidermis, que es esta parte superficial que es esta parte de la piel, ¿no? La epidermis, y por debajo de la epidermis se encuentra la dermis, que es la parte más profunda de la piel. ¿Listo? Y como tal, pues la epidermis, que es todo esto, pues tiene sus distintas capas, pero eso no es importante para ustedes ahorita. ¿Bien? Entonces esto era para darle como ejemplos claros de la división asimétrica. Bien. Ahora, ya nosotros hablamos de los distintos puntos del ciclo celular, G1, S, G2. Ahora, otra cosa, un concepto importantísimo que a ustedes no se les puede olvidar. Recuerden que cuando yo hablo del proceso de G1, S, G2, todo esto, es decir, el entretanto, mientras no se está dando la mitosis, es decir, se da la mitosis y lo que ocurre luego de darse la mitosis, es la interfase, se conoce como la interfase. Es todo lo que ocurre que no tiene nada que ver con la mitosis. ¿Listo? Entonces, G1, S y G2 es esa interfase, es de alguna forma ese proceso previo a la mitosis. ¿Listo? Entonces, compréndanlo de esa manera. Ténganlo en cuenta ahí. Y ahora vamos a hablar del control del ciclo celular. Y acá les están hablando de el libro de Karp, les está mostrando una imagen donde les explica cómo es que se regula, porque entonces ustedes dirían, ¿qué es lo que le dice a la célula? Oiga, pase de la G1 a la S, oiga, pase de la S a la G2. ¿Qué es lo que me indica eso? Pues las las quinasas dependientes de ciclinas, la CDK y las ciclinas. ¿Listo? Entonces vamos a verlo acá. Entonces,
El concepto que quiero que se lleven, no quiero que se lleven necesariamente esta explicación porque esto es un modelo de una levadura que muestra cómo es que se relacionan las quinasas y las ciclinas con el inicio de los procesos de la interfase. Entonces, el primer concepto que quiero que se lleven es que la regulación o el control del ciclo celular, es decir, lo que me determina si yo paso de G1 a S o de S a G2 o de G2 a la mitosis, se da por medio de dos proteínas claves, que son las quinasas, que también son conocidas como quinasas dependientes de ciclina, y las ciclinas. Las quinasas también se pueden conocer como sinasas, ¿listo? Entonces no se preocupe. Entonces, eso es lo primero. Las quinasas son las moléculas que tienen la función. ¿Alguien sabe qué función tienen las quinasas? ¿Alguien me podría decir? ¿Ya han visto qué es lo que hacen las Añadir un quinasas? fósforo, Añadir, ¿y cómo se llama eso de añadir un fósforo? fosforilación. La fosforilación, exacto. Entonces, las quinasas tienen esa función de fosforilar y la fosforilación lo que provoca dentro de la célula es la activación de proteínas o la inhibición de otras proteínas. Es decir, las quinasas activan vías de señalización por dentro de la célula, mandan mensajes por dentro de la célula y le dicen, mire, yo necesito que las proteínas relacionadas con la duplicación se activen, yo necesito que lo que no tenga que ver con la duplicación se inhiba para que de esa forma la célula diga, oiga, ya tengo activadas las cosas de la duplicación y ya no necesito crecer más. Todo eso se va determinando es por las quinasas, ¿sí? Vamos a hablar ahorita de cuáles son las quinasas específicas en los seres humanos, pero en este caso lo que quiero que se lleven es que las quinasas son las que desatan esas vías de señalización celular. Ahora, ¿cuál es el papel de las ciclinas como tal? ¿Qué es lo que hacen esas ciclinas? Las ciclinas lo que hacen es activar la función de las quinasas, porque como se dan cuenta, nosotros, y ahorita van a darse cuenta, nosotros tenemos distintos tipos de quinasas, ¿sí? Em, y pues yo no puedo tener esta quinasa activa constantemente porque si no, pues solo me mantendría en una etapa del ciclo celular. Yo necesito que esta quinasa a veces esté prendida y a veces esté apagada, es decir, esté activada a veces y esté inhibida en ciertas ocasiones. ¿Qué es lo que me permite regular eso? Pues las ciclinas. Cuando la ciclina no está unida a su respectiva quinasa, la quinasa no va a estar activa, va a estar inactiva. Es decir, que la quinasa necesita de su unión con la ciclina para poder actuar, para poder generar una señalización celular por dentro. ¿Listo? Entonces, eso es importante. Si no se une la ciclina, no empieza a funcionar la quinasa. ¿Listo? Y eso es lo que les está mostrando acá en este dibujo. Pero recuerden que esto les está hablando es de una levadura, que cómo se divide una levadura. Pero igual es importante aquí la explicación. Entonces, por ejemplo, las ciclinas C1S, cuando se unen a esa quinasa CDC2, generan una respuesta que provoca el comienzo en el que se pasa de G1 a la etapa S. Y cuando las ciclinas mitóticas relacionadas con la mitosis, obviamente, se unen con la quinasa CDC2, esto promueve que ya la célula diga, oiga, ya no estoy en G2, ya no necesito corregir esto, ya lo hice, necesito pasar a la mitosis, necesito pasar a la división celular como tal. Bien, entonces eso es los conceptos que quiero que se lleven, que yo siempre voy a tener una quinasa que se une a una ciclina y cuando se une a la ciclina genera una cascada de señalización celular, activa otras proteínas, las inhibe y eso permite el paso de una fase del ciclo celular a otra fase del ciclo celular. ¿Quedó clara esta parte? ¿O hay alguna duda en ese punto? Listo, sigamos.
Bien, entonces esto es lo que les está hablando. Cuando esta es la ciclina, lo que llaman de la quinasa dependiente de ciclina, que en inglés es Cyclin Dependent Kinase. Entonces, esta CDK es la que nosotros tenemos en el cuerpo, que es de varios tipos, y es de varios tipos para generar una respuesta distinta dependiendo de la fase en la que estemos hablando. Entonces, cuando no hay ciclinas, esta CDK está inactiva, entonces no va a fosforilar a otros, a otras proteínas que están relacionadas con la fase S. Entonces, si no se activan esas proteínas de la fase S, esos factores, pues no vamos a pasar de G1 a la S. Pero si la ciclina, que está relacionada con el paso de G1 a la S, se une a esa quinasa dependiente de ciclina, a esta CDK, esta se va a activar, su función como es una quinasa va a ser fosforilar distintas proteínas y al activarse esas proteínas relacionadas con la fase S, esa fase iniciará y las enzimas relacionadas con la replicación del ADN se activarán en ese caso. ¿Listo? Entonces, espero que ahí sea claro esa diferenciación. ¿Listo? Sigamos. Esperen un segundo. Hacer una cosita. Bien, entonces ahí ustedes lo que pueden encontrar, ¿sí? Es las distintas ciclinas y las distintas quinasas que se involucran en el ciclo celular del ser humano. Bien, entonces eso es lo que quiero que tengan en cuenta. No sé si el profesor les vaya a hablar de eso, no sé si el profesor les vaya a preguntar, pero igual es algo que quiero que sepan y que si cualquier cosa lo va a preguntar, pues ya lo saben. Bien, entonces hablemos paso por paso. La ciclina entonces la primera es, hablemos de qué es lo que ocurre en la fase 1, cuáles son las quinasas y las ciclinas relacionadas con la fase 1. En esa fase 1 voy a tener una activación predominante de la quinasa dependiente de ciclina 4,6, de la CDK 4,6. A esa CDK 4,6 durante la G1 se va a unir la ciclina D y va a permitir pues que se active ese crecimiento, que se active ese crecimiento y también tienen una función, pero eso lo mirarán después, que es ir transcribiendo los genes necesarios para la fase S, ¿sí? Irse como preparando también para la fase S. Bien. Y hay algo importante y es que se da algo que se llama la fosforilación del RB, ¿sí? La proteína del retinoblastoma. Es algo que ustedes mirarán después, no les voy a complicar mucho de eso. Lo que les quiero decir es que la proteína RB, ¿sí? Cuando se fosforila, se libera, se suelta de otra proteína que es la E2F, ¿sí? Entonces, la RB normalmente está unida a la E2F. Cuando la RB se libera de la E2F, la E2F puede tener efectos en el núcleo y promover la transcripción de los genes que se relacionan con la fase S. Entonces, ¿cómo es que esta CDK4,6 unida a la ciclina D puede ir promoviendo el paso de G1 a S? Pues fosforilando RB, cuando esa RB se suelta de la proteína E2F, la E2F queda libre y puede promover la transcripción, actúa como un factor de transcripción de genes relacionados con la fase S. ¿Listo? Eso es ya un poco más profundo, pero bueno, para que lo tengan en cuenta. ¿Qué me va a permitir definitivamente esa transición? Porque lo que les digo, esto es una preparación. La CDK4,6 unida a la ciclina D me va a permitir prepararme para pasar a la S. Pero el cambio como tal, la ciclina dependiente, la quinasa importante para el paso de G1 a S va a ser la quinasa 2, la CDK2. Cuando esa CDK2 se une con la ciclina E, vamos a tener el paso de G1 a S. ¿Por qué? Porque esta me va a ayudar
y va a ayudarle un poquito a la CDK4/6, porque la CDK4/6 lo que hacía era fosforilar a la RB. La ciclina E, perdón, la quinasa CDK2 va a seguir fosforilando a la proteína RB y va a impedir que se una más proteínas RB al factor E2F. Entonces va a aumentar esa cantidad de factor libre, y como sabemos, este lo que se relaciona es con la promoción de la transcripción de genes relacionados con fase S. Entonces, lo que va a hacer la CDK2 es ayudarle a esa CDK4/6 a que se libere el factor E2F, y ese factor E2F me lleve de la G1 a la S. ¿Listo? Yo sé que son varias cositas, pero lo que quiero que se me lleven ahorita como tal es que la CDK4/6 unida a la ciclina D me prepara para el paso de G1 a S. La CDK2 unida a la ciclina E permite el paso definitivamente de la G1 a la S. ¿Sí? Como por eso es que lo pueden ver acá en esta parte, es la parte de transición de G1 a S. Y en la fase S aproximadamente vamos a tener las mismas CDK2, miren que está la misma CDK2, la misma quinasa, pero esa cambia de ciclina. Ya no se va a unir la ciclina E, sino que se une la ciclina A. Entonces, en ese caso, nosotros cambia la función, y lo que va a hacer esa ciclina A es activar la replicación del ADN. Lo que está diciéndole, oiga, mire, listo, ya pasamos a la fase S, ahora duplique esa información genética, replique el ADN. Y también lo que ayuda es que impida que se vuelva a replicar de nuevo. Es decir, si ya se replica una vez durante la fase S, que no se replique dos veces, porque no es necesario. ¿Listo? Esa es otra cosa que hace esta. Bien, cuando pasamos, ¿sí? Luego de esto lo que vamos a hacer es pasar, esta también va a estar relacionada con el paso de la S a la G2. Y cuando ya estamos en la G2, la otra quinasa va a actuar, que es la CDK1. Y esta va a asociarse igualmente con la ciclina A, al igual que antes la CDK2. Cuando esa CDK1 se une con la ciclina A, lo que se va a promover es preparar a la célula para la mitosis. Y ya acá está ayudando a que se vaya preparando para la mitosis. Y cuando se está dando la mitosis, lo que vamos a ver es que se cambia la ciclina A por la ciclina B. Entonces, cuando está la ciclina A en la CDK1, estamos preparándonos para la mitosis, pero cuando está la ciclina B en la CDK1, lo que estamos es que ya nos encontramos dentro de la mitosis y ya se están dando esos procesos y se están activando esos procesos mitóticos de división celular. ¿Listo? Lo que quiero que se lleven principalmente de acá es que cada una de las quinasas pues va a tener una función específica, pero su función y su papel en cada una de las fases va a depender también de qué ciclina se una a esas quinasas. Como se pueden dar cuenta, acá esta quinasa es la misma que esta, pero su papel cambia dependiendo de qué ciclina se una. ¿Listo? Si es la ciclina E, es la transición entre G1 y S, y si es la ciclina A, va a ser el aumento de la replicación del ADN y también el paso hacia G2. ¿Listo? Entonces, claro, ¿cuál es la función de esas quinasas y cuáles son las quinasas y las ciclinas relacionadas con el ciclo celular en el ser humano? ¿O hay alguna duda en ese punto? Porque esto es importante, al menos comprender el aspecto general. Listo. Entonces, ¿está claro? Bien. Sigamos. Aquí estos son algunos dibujitos que la verdad ahorita no les voy a hacer mucho énfasis porque ustedes me dicen entonces que el profesor no les ha trabajado con CARP, ¿verdad? ¿Solo Cooper? Sí, no, o sea, sí, solo Cooper. O sea, no han visto estas imágenes para nada. No, es que con él ni siquiera hemos visto el ciclo celular en realidad. Ok, listo. Entonces no les voy a hablar de esto porque no es muy importante, pero esto es clave, o sea, que lo sepan y que sepan cómo es que funciona, ¿no? Y que sepan qué es una quinasa dependiente de ciclina
Entonces ya saben, ay, ¿por qué se llama quinasa dependiente de ciclina? Porque necesita de una ciclina para empezar a funcionar. Así de sencillo. ¿Listo? Entonces, pasémoslo acá. Y lo que nos dice acá esta imagen de CARP, que me gusta, ¿por qué? Porque le está mostrando cómo cambia la distribución de una ciclina, ¿sí? Dependiendo de la etapa en la que nos encontremos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en esta imagen, en la imagen A, la célula está en fase G2 y la ciclina B1, ¿sí? Que está marcada con fluorescencia, es decir, todo esto que se ve fluorescente, principalmente es la ciclina B1, se encuentra en el citoplasma de la célula. Pero ¿qué ocurre cuando pasamos de la G2, ¿sí? Y vamos hacia la mitosis, en la profase de la mitosis? Esa B1 va a dejar de estar allá afuera y va a irse hacia el núcleo. ¿Listo? Entonces, lo que nos indica este experimento es que dependiendo de la fase en la que nos encontremos, la ubicación de las ciclinas va a cambiar. Entonces, aquí está en el citoplasma, en la G2, y acá está en el núcleo, en la mitosis, específicamente en la profase. Entonces, para que sepan que se pueden dar esos cambios específicamente. ¿Listo? Entonces, eso es lo importante, porque esta ciclina B1, pues es la que va a terminar haciendo efecto ahí en ese caso. Entonces, en el núcleo va a terminar haciendo efecto en ese punto. Bien, aquí les voy a hablar de unos conceptos también importantes. No creo que ustedes vayan a tener que aprenderse todo esto, pero sí son conceptos claves, que es cómo se da ese control del ciclo celular. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la célula, ¿por qué es importante el control del ciclo celular? Porque la célula normalmente está expuesta a daños, está expuesta a injuria, donde se puede afectar la estructura del ADN por distintos procesos. Entonces vamos a verlo de forma específica acá. Nosotros podemos tener distintos procesos. Por ejemplo, tenemos la radiación ultravioleta que puede generar pues daños en el ADN, donde se pueden conocer como dímeros de timina. Y ese daño en el ADN, pues si yo lo mantuviera, pues me podría provocar células defectuosas, me podría generar una alteración de la estructura del ADN y podré producir un cáncer, por ejemplo. Entonces, por eso es importante el control de ciclo celular, porque si se me daña y yo sigo, si se me daña el ADN y yo sigo, la célula se sigue dividiendo, pues se divide mal, se divide con una variante que puede terminar provocando, por ejemplo, un cáncer. ¿Listo? Entonces, en este caso estamos hablando de distintos modelos de cómo es que la célula responde cuando hay un daño a su ADN. Entonces, acá tenemos por un lado la radiación ultravioleta, ¿listo? Em, Luego de esto, lo que ocurre es que hay un complejo, ¿sí? Que hay un complejo en este caso que se va a unir al ADN, que este complejo se conoce como ATR, y ese ATR, lo que va a ocurrir es que va a fosforilar a esta proteína, sí, a esta proteína que se conoce como la CHK1, ¿sí? Esa proteína CHK1, cuando se fosforila, se activa y va a, va a fosforilar a la CDC25, ¿listo? A su vez. Y cuando fosforila la CDC25, esta lo que va a hacer es fosforilar a la CDK, a la quinasa. Cuando una quinasa, esta CDK, está fosforilada, se inactiva. Y como ustedes ya vieron previamente, las CDKs son las que están involucradas en el avance del ciclo celular. Entonces, ¿qué es lo que termina provocando el ATR cuando se une a al ADN dañado?
lo que hace es una cascada, que esto no necesariamente tienen que aprendérselo, de señalización, que termina llevando a la detención del ciclo celular, porque a mí no me conviene que una célula que tenga un ADN dañado se siga dividiendo, dividiendo, dividiendo. ¿Listo? Entonces, eso es importante. ¿Bien? Eso es importante. Entonces, lo que podría llevar es que luego se dé la apoptosis de esa célula. ¿Bien? Entonces, eso por un lado específico ahí. Y acá, pues es algo similar, y es que cuando hay una radiación ionizante puede haber una ruptura de las cadenas de ADN completa, una ruptura de doble hebra, y a esa cadena que está con ruptura se puede unir un complejo conocido como la ATM. ¿Listo? Otra proteína. Cuando la ATM se une, miren que va a activar a la CHK2 fosforilándola. La CHK2 activa al P53, que el P53 es uno de los más importantes, se llama el guardián del genoma, porque cuando hay daños en el ADN por una radiación, por ejemplo, me permite parar el ciclo celular. Se detiene el ciclo celular. Entonces, miren, ATM se une, CHK2 se activa, la CHK2 activa la P53 y la P53 se activa. Cuando la P53 se activa, lo que va a hacer es unirse a la cadena de ADN y va a activar la expresión o la transcripción del gen P21. Entonces, como ustedes saben, cuando se da la transcripción de un gen, ¿qué se produce? ARN mensajero. El ARN mensajero va a ser traducido y se va a convertir en una proteína, que es la P21. Cuando esa proteína se genera, en este caso, ¿sí? La P21, la función de esta va a ser asociarse con la CDK e inactivarla. Y cuando la inactiva la CDK, pues detiene el ciclo celular. Entonces lo que ustedes están viendo en esta imagen son dos maneras distintas en las que la célula puede detener el ciclo celular cuando tiene un daño en el ADN, ya sea por medio de la radiación ultravioleta o ya sea por medio de la radiación ionizante. ¿Listo? Entonces, importante que sepan que existen esos mecanismos de detención del ciclo celular e importante que recuerden el papel de la CDC25 en, de la CDC25 en este caso, ¿sí? Y la P53. Son muy importantes, especialmente la P53 en la detención del ciclo celular cuando hay una lesión del ADN. Entonces, se detiene el ciclo celular para darle tiempo a que se pueda reparar esa lesión del ADN y no se mantenga con las futuras divisiones celulares. ¿Listo? Entonces, eso es muy, muy importante. Ahora, algo también importante acá, que era algo que les iba a decir que se me había pasado, y es que en este punto, por ejemplo, esto tal vez no se lo pregunten, pero no es que esta CDC25 fosforile a la CDK, sino que lo que hace normalmente la CDC25 es quitarle el grupo fosfato a la CDK, aumentando su función. Lo que hacemos al fosforilar esa CS25 es inactivarla porque se va a unir, ¿sí?, a esta proteína adaptadora. Entonces se queda ahí y no genera su función. Y por tanto, este se mantiene fosforilado y se detiene el ciclo celular. Pero entonces, estos son algunos de los mecanismos en las que nuestras células controlan y dicen: ¡jue madre! Se nos dañó el ADN. No puedo seguirme dividiendo porque la voy a cagar y voy a generar un cáncer. Paro, reparo y luego sigo el ciclo celular. O me autodestruyo porque ya el daño es muy grande, que es el proceso de apoptosis. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta ese punto? Sigamos. Bien. Entonces, ¿cuáles son? ¿Qué es lo importante, no?
que los puntos de control dentro del ciclo celular, que son aquellas partes que ustedes van a ver a continuación, donde yo digo, aquí hay un punto de control en el que me doy cuenta si puedo pasar de G1 a S, es decir, si se hizo bien G1, o acá en G2 hay un punto de control que me dice, oiga, sí se hicieron las cosas bien en S, porque si no se hicieron bien, no voy a pasar a G2 o no puedo pasar a M. Vamos a verlo a continuación. Entonces, aseguran que los procesos se realicen en orden, en los momentos correctos, ¿no? Que no pase antes del tiempo en el que debería pasar. Y, por ejemplo, ¿qué situaciones específicas me activan los puntos de control? Pues el daño en el ADN, que ya habíamos hablado, y también procesos cuando se dan de forma incompleta, como la replicación del ADN o la alineación cromosómica en la mitosis. ¿Listo? Entonces, avancemos. Y acá, pues tengan en cuenta que esas proteínas de los puntos de control, pues no van a estar en todo el ciclo celular, sino solo en las partes de transición entre una fase y la otra. ¿Listo? Porque lo único que buscan es que yo no pase a una fase siguiente sin haber hecho lo que debía hacer en la fase anterior. Entonces, esto es un poco de aplicación clínica para que sepan si esta vaina que yo estoy hablando si es real o es importante. Entonces, hay una enfermedad que es la ataxia telangiectasia. Y esa ataxia telangiectasia se provoca por mutación en, em, por mutación en el gen conocido como ATM. ¿Se acuerdan dónde vimos ATM? Acá. ¿Listo? Entonces, si yo tengo una mutación en el ATM y no funciona adecuadamente, pues no voy a poder detener el ciclo celular cuando se da una radiación ionizante del ADN y me dañe el ADN. Entonces puedo tener una división celular con células que están dañadas, cuyo ADN está dañado. Entonces pueden haber más riesgos en ese caso de enfermedades, ¿sí? Una de las manifestaciones es esto que se llama la telangiectasia, o sea, aquí la persona puede tener estos vasos así tortuosos, bien rojos, bien prominentes, que es algo, esto se ve en la esclera. Es una de las características, pero también las personas pueden tener pues temblores musculares, problemas al caminar, hablan de forma como arrastrada, no hablan de forma adecuada porque no tienen casi fuerza, pueden tener infecciones recurrentes, ¿listo? Y en general, al tener esa deficiencia o al tener esa alteración de esa proteína relacionada con la detención del ciclo celular, pues pueden tener una neurodegeneración porque obviamente las células que se producen pues no están funcionando adecuadamente, ¿sí? Y pues obviamente eh, van a ser mucho más sensibles a cualquier tipo de radiación. Cualquier tipo de radiación les va a hacer mucho más daño porque tienen alterada esa proteína relacionada con la activación de la P53 que termina provocando la detención del ciclo celular. ¿Listo? Es para que lo tengan en cuenta un poco. Bien, entonces ahora vamos a hablar de la mitosis. ¿Listo? Vamos a hablar de la mitosis como tal. Esperen un momento, déjenme avanzar acá. Listo. Vamos a hablar de la mitosis. La mitosis es simplemente el proceso de división celular. ¿Listo? Entonces, en esa división celular, nosotros como ya tenemos un ADN replicado, tenemos 46 cromosomas con 92 cromátides. ¿Listo? 46 cromosomas y 92 cromátides. Eso es lo que tenemos antes de entrar en la mitosis. Y cuando se da la mitosis y termina la mitosis, ¿cuántos cromosomas tenemos y cuántas cromátides tenemos? A ver, de acuerdo a lo que ya les dije. ¿Alguien sabe cuántos cromosomas y cuántas cromátides? ¿Nadie sabe?
Listo. Entonces, entonces les voy a mostrar aquí una cosita, a ver si les quede claro. Entonces, acá. Entonces tenemos lo siguiente, ¿listo? Entonces, cuando nosotros estamos en el, mm, en la G1, entonces, G1. En la G1 yo voy a tener 46 cromosomas de una sola cromátide. Es decir, cada cromosoma va a ser como esto, una sola cromátide. Cuando pasamos a la S y se duplican, nosotros vamos a seguir teniendo 46 cromosomas. Sin embargo, cada uno de esos cromosomas va a tener dos cromátides. O también como lo muestran en los dibujitos, voy a tener algo como así, como si fuera una X. ¿Listo? Entonces, cuando yo estoy, antes de entrar a la mitosis, yo voy a tener 46 cromosomas, pero cada cromosoma va a tener dos cromátides. Si cada uno de estos 46 cromosomas tiene dos cromátides, ¿cuántas cromátides vamos a tener en total? 92. ¿Listo? 92 cromátides, no cromosomas. Cromátides. ¿Listo? Entonces, eso es lo que quiero que se lleven claro. Eso es importantísimo, es sumamente importante. Bien. Y pues obviamente, ¿para qué quiero eso? Pues para dividirlo en la mitosis. Para yo poderme llevar esta cromátide para esta célula y la otra cromátide para la otra célula. Eso es lo que ocurre. Listo. Bien. Bueno, y la citocinesis, que es ya cuando se divide el citoplasma en dos células hijas. Ahorita vamos a verlo. ¿Cuáles son las funciones de esa mitosis? Pues obviamente mantener el número de cromosomas constante en las células hijas y por eso la alteración en el proceso de división celular, no específicamente la mitosis, puede provocar las aneuploidías, que son como son asimetrías en la división, ¿sí? Porque es posible que no se divide bien en la célula y queda, por ejemplo, queda con tres cromosomas, eh, puede quedar con tres cromosomas, puede quedar con más cromosomas de los que debería. Y eso es lo que puede terminar llevando una trisomía 21, por ejemplo, o una trisomía 18, trisomía 13. ¿Listo? Entonces, esto es importantísimo, que se dé adecuadamente esa separación entre una cromátide y la otra, es importante para no tener enfermedad luego. Em, y esta división pues se puede dar en células haploides o en células diploides. ¿Listo? También, eso es otra cosa pero ustedes lo mirarán en, em, ya específicamente cuando vean la parte de meiosis, la parte de las células haploides. A ver, ¿alguien sabe una célula que tenga 46 cromosomas es haploide o diploide? ¿Qué dicen? Si tiene 46 cromosomas, ¿qué creen que sea? ¿Haploide o diploide? Diploide. Diploide, exacto. Entonces, las que yo voy a terminar, o sea, en realidad una célula de nuestro cuerpo, una célula somática, no va a ser haploide nunca, ¿sí? Va a ser diploide porque esas células puede que tenga una cromátide, pero va a tener siempre la misma cantidad de cromosomas. Puede que tenga una cromátide o dos cromátides, pero siempre va a tener la misma cantidad de cromosomas. Entonces yo digo diploide cuando tengo dos pares, perdón, cuando tengo los 23 pares. En cambio, hablo de haploide cuando tengo 23 cromosomas, no tengo 23 pares de cromosomas. ¿Listo? Y vamos a separarnos aquí un momentico. Entonces, por ejemplo, esto es lo que decimos. Entonces, cuando es diploide, lo que digo es que tengo 23, puedo tener 23 cromosomas. Bueno, ¿y qué célula
entonces, ¿qué tipo de célula haploide cuáles son las células haploides? ¿Alguien sabe cómo se llaman en el cuerpo? Las células sexuales. Exacto, las células germinales. Entonces, en este caso, ¿cuándo yo puedo tener una división haploide? Pues cuando yo tengo acá esto, yo tengo 23 cromosomas, pero los 23 cromosomas, ¿cómo serían para poderse dividir? 23 cromosomas con dos cromátides. Entonces, digamos que este es 1, este es 2, y así sucesivamente hasta llegar a 23. Uy, pero un momentico. Así sucesivamente hasta llegar a 23. ¿Listo? Entonces, lo que ocurre en una célula germinal que ya esté en el proceso de meiosis 2 va a ser que este cromátide se me va para acá y esta cromátide se me va para allá. Esta cromátide se me va para acá y esta cromátide se me va para allá. ¿Listo? Y quedo con 23 cromátides o 23 cromosomas de una sola cromátide. Eso es lo que ocurre en las células sexuales, pero bueno, eso lo miraremos más que todo en la meiosis, que no es el propósito de esta tutoría. Sigamos. Bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre durante la mitosis? No van a pasar procesos distintos a la separación cromosómica. Ese es como el propósito principal de la mitosis. Por eso es que se va a detener procesos de transcripción y de traducción y la respuesta de la célula ante estímulos externos va a reducirse. Es decir, está enfocada en decir yo necesito que se dividan bien y que se repartan bien esos cromosomas. Entonces miremos las etapas. Esta tablita me gusta mucho donde les explica la profase, prometafase, metafase. Entonces, primero, la primera fase de la mitosis es conocida como profase. Entonces, si yo quiero que tener cromosomas que se puedan separar, pues lo primero es que el ADN no puede estar disperso, porque el ADN puede estar en su forma condensada y no condensada. ¿Alguien sabe cómo se llama la forma condensada del ADN? La forma condensada, ¿cómo se llamará? Cuando el ADN, por ejemplo, yo digo condensada cuando está como si fuera digamos, así está condensado el ADN, cuando está así. Pero si está así, está descondensado. Entonces, esta forma, la condensada, se conoce como también heterocromatina. Y esta se llama como eucromatina. ¿Listo? Entonces, cuando empieza la profase, lo que yo voy a tener es que se empieza a condensar esta eucromatina que estaba descondensada y se empieza a organizar para formar el cromosoma como la estructura que conocemos normalmente, que en este caso sería con dos cromátides porque ya sabemos. Listo. ¿Listo? Así se empezaría a formar en la profase, se empieza a condensar el ADN. Porque si no se condensa el ADN, ¿yo cómo puedo separar un pedazo para acá y un pedazo para allá? Necesito que esto esté organizado y la condensación lo que me permite es organizar la información del ADN para poder separar de forma simétrica un pedazo de la información y otro pedazo de la información. ¿Listo? Bien. ¿Qué más ocurre en esa profase? ¿Sí? Lo que ocurre es que se desensambla el citoesqueleto y se ensambla el uso mitótico. El citoesqueleto son todas aquellas proteínas que están formando la estructura interna de la célula. Es como el andamiaje interno de la célula. Entonces, para yo empezar a dividir, necesito tumbar ese andamiaje y concentrarme en las estructuras o las columnas que van a permitir la separación de los cromosomas. Las estructuras más importantes para permitir esa separación van a ser los microtúbulos. ¿Listo? Eso es importantísimo, los microtúbulos en ese caso. Bien. Y en esta profase se va a formar también lo que conocemos como el uso mitótico, que el uso mitótico van a ser estos microtúbulos que aparecen de acá y
que van a empezarse a acercar. ¿Listo? Ahora, algo importante es que esos microtúbulos, pues, ¿de dónde provienen? ¿Alguien sabe qué son estas estructuras que ven ustedes acá? Los centrómeros. Los centrómeros, exacto. ¿Y los centrómeros qué contienen? Los centriolos. Tienen dos centriolos. Cada uno de los centrómeros tiene dos centriolos. ¿Listo? Y de esos centriolos, ¿por qué es la importancia de los centriolos? Que de los centriolos es que va a salir los microtúbulos y que van a permitir ya luego la unión con, con el ADN, ¿no? Pero ¿qué es importante en este caso también? Es que todavía no se ha, todavía no se ha disuelto en este caso, ¿sí? La envoltura, ¿sí? La envoltura nuclear no se ha disuelto al inicio de la profase, sino ya al finalizar. Entonces, miren, aquí ustedes están mirando cómo se ve esos cromosomas condensados y ya cuando se da esa condensación se presenta la dispersión de la envoltura nuclear, ¿sí? Se va a disolver esa envoltura nuclear para que puedan quedar expuestos estos cromosomas y para que los microtúbulos que se están formando a partir de los centrosomas, que cada uno de estos centrosomas tiene dos centriolos, ¿sí? Pues puedan interactuar los microtúbulos con estos cromosomas. ¿Listo? Entonces, eso es importante en ese caso. Bien. Ahora, los microtúbulos se van a unir luego cuando hablamos de la prometafase, ¿sí? Los microtúbulos se van a unir con los cinetocoros de los cromosomas. Van a empezar eso no es tan fácil como quien dice algo dirigido. Eso no es como quien dice, salen los microtúbulos e inmediatamente se unen. No, salen los microtúbulos y se unen por un lado del cromosoma, se unen por el otro, hasta que se asocian con el cinetocoro del cromosoma. Y cuando se unen con el cinetocoro, que es la parte externa ahí como afuera del centrómero, es que va a poder avanzar esa mitosis, ¿no? Entonces primero se unen, eso es lo que ocurre en la prometafase, se une el microtúbulo con el cinetocoro y los cromosomas lentamente van a empezar a unirse y, perdón, van a empezar a moverse y van a ubicarse en el ecuador del uso mitótico, que es la parte de la mitad del uso mitótico. ¿Listo? Recuerden que el ecuador pues, es como la parte media de la Tierra, pues lo mismo aquí, cuando hablamos de ecuador, hablamos de esta parte de la mitad. Tenemos que tenerlos aquí organizados para que sea más fácil luego la división de esta cromátide y de la otra cromátide. Entonces, a eso es lo que ocurre en la prometafase. En la metafase, lo que ocurre es que ya los cromosomas van a estar bien alineados a lo largo de esa placa metafásica, ¿sí? Esta línea, y van a estar unidos por los microtúbulos a ambos polos, ¿sí? Estos microtúbulos se conocen como microtúbulos cromosómicos porque son los microtúbulos que se unen a los cromosomas. Pero ustedes ahorita mirarán que de los centriolos que se encuentran en cada uno de estos centrosomas, no solo salen microtúbulos que se unen con los cromosomas, sino también microtúbulos que se conocen como polares o astrales. Los polares son los que se unen con otros microtúbulos del otro centrosoma y los astrales son los que se van hacia lugares distintos de la membrana celular. Ahorita los vamos a ver. ¿Listo? Entonces, esto es lo que ocurre en la metafase. Importante esa ubicación y cómo el cromosoma va a estar asociado con cada uno de los microtúbulos por el cinetocoro de un lado y por el cinetocoro del otro lado. Así es que se ve. ¿Listo? Sigamos.
Esperen un segundo. Listo. Avancemos. Entonces, esta es la anafase. Entonces, en la anafase, lo que nosotros tenemos es que ya los centrómeros se van a dividir, que los centrómeros son esas regiones que me permiten unir a las cromátides hermanas, y por tanto, si yo divido ese centrómero, pues se va a dividir las cromátides. Los cromosomas obviamente van a empezar a separarse y van a empezarse a acercar hacia cada uno de los centrosomas, hacia cada uno de los polos del uso mitótico, ¿sí? Porque este es el uso mitótico, esa malla que se forma entre los microtúbulos. Estos son los polos. Y los polos del uso se van a empezar a separar. Es decir, esto se va a ir más, o sea, esto se va a ir más hacia acá y esto se va a ir más hacia acá. Eso es lo que ustedes empiezan a ver en la anafase. Y en la telofase, lo que vamos a encontrar es que los cromosomas se van a agrupar en los polos opuestos, es decir, ya van a llegar como tal al polo. Los cromosomas se van a desensamblar. En ese caso ya no vamos a tener esa condensación, va a disminuir esa condensación. eh, y en ese caso, ¿sí? La envoltura nuclear se va a desensamblar alrededor de los cúmulos de los cromosomas, ¿sí? Y el complejo de Golgi y el retículo endoplásmico se van a volver a formar, porque algo que se me había pasado era que en la profase, otra cosa que ocurre es que el complejo de Golgi y el retículo endoplásmico se dispersan, ¿sí? Se dispersan como tal, y lo que pasa acá en la telofase es que se vuelven a formar. Es decir, ya que en la telofase la división se dio, y lo que estamos haciendo es como preparándonos para que éstas se terminen de separar y para que cada una tenga las estructuras que necesita. ¿Listo? Y al final se forman las células hijas por la citocinesis, que va a ser la separación del citoesqueleto de esta célula y de esta célula. ¿Listo? Van a formar dos células hijas a partir de la célula madre. ¿Bien? ¿Claro hasta ahí estos pasos o hay alguna duda con estos pasos? Listo. Entonces, miren, así se ve un cromosoma cuando está condensado, ¿sí? Cuando estamos hablando de la profase, así se va a ver el cromosoma. Y así es más fácil que se una acá, se una al cinetocoro, y luego en la anafase, ¿qué va a pasar? Pues este es el centrómero, y en la anafase lo que va a pasar es que se va a disolver ese centrómero, se va a separar el centrómero, las proteínas de acá, y se va a separar una cromatida hacia acá y la otra cromatida hacia allá. Y miren que acá lo que hicieron es que encontraron todas las proteínas que permiten, que se unen al ADN y que forman esta estructura, de que son los cromosomas. ¿Listo? No es que el ADN por sí solo pues se asocie y forme el cromosoma, sino que necesita de una serie de proteínas que forman pues ese andamio. ¿Listo? Bien. Em, ¿Cómo es que se condensa la cromatina? Porque eso también es importante que ustedes lo sepan. Y es cómo es que ocurre ese proceso, cuáles son las proteínas más importantes. Yo acá no los voy a complicar con estos nombres raros, pero sí les voy a hablar de la coesina y de la condensina. Eso es lo que quiero que se me lleven en mente. Entonces, cuando estamos hablando de la coesina me va a permitir asociar a las cromátides hermanas. ¿Listo? Va a pegar una cromatida hermana con otra cromatida hermana. Esa va a ser la función de la coesina. ¿Listo? El ADN de una cromatida con el ADN de otra cromatida. Esa es la función de la coesina, esa es la estructura, pero no me voy a concentrar en esto. La condensina tiene como función la condensación del ADN. Entonces lo que hace es que tenemos como unos arcos, ¿sí?, del ADN, y me permite
Si yo tuviera una línea recta, pues ocupa más espacio que si yo hago arcos y lo enrollo y lo enrollo y lo enrollo. Entonces, lo que quiero que se lleven es que la condensina me permite enrollar al ADN de manera que tenga más información en menor espacio. ¿Listo? Entonces, eso también quiero que lo tengan en cuenta. Entonces, la coesina me une el ADN de las cromátides hermanas y la condensina es la proteína relacionada con la condensación de ese ADN, con la condensación del ADN de cada una de las cromátides hermanas. ¿Cómo la condensa? Pues asociándolo en loops o en arcos de ADN para que ocupe menos espacio y sea más fácil de mover de un lado al otro. Entonces, en la interfase, la coesina va a estar actuando y en la profase, que es donde estamos viendo esa condensación del ADN para que se formen los cromosomas mitóticos, pues vamos a ver una mayor expresión de las condensinas en ese caso. ¿Listo? Entonces, las condensinas yo no las voy a ver actuando en la interfase. ¿Listo? ¿Alguna duda en ese punto? Bien, digamos. Y pues eso es un experimento en el que les está mostrando pues las distintas estructuras. ¿Listo? Entonces, ahí lo que les dice es que los cinetocoros son estas estructuras verdes, como se pudieron identificar, o sea, lo hicieron por fluorescencia, y lo del centro son las estructuras de la coesina. Entonces miren la ubicación de la coesina. Es claro que la coesina está involucrada en la asociación entre la cromátide hermana, entre las cromátides hermanas, porque está en el centro de ellas dos y permite pues esa asociación por esa parte y pues está al mismo nivel del centrómero. Esas proteínas están al mismo nivel del centrómero y están entre los cinetocoros, obviamente, porque recuerden que los cinetocoros están en esa parte externa. Ahora, esto es un punto importantísimo, clave, para que ustedes comprendan qué es lo que ocurre en ese proceso de profase, qué es lo que ocurre luego en la prometafase, en la metafase, en la anafase. Entonces vamos a irlo viendo poco a poco. ¿Listo? Lo primero es que ustedes tengan en cuenta la estructura como tal de los cromosomas, ¿no? Nosotros aquí tenemos un cromosoma, en este nivel aproximadamente sería el centrómero, y tenemos acá el cinetocoro. El cinetocoro va a tener una cara externa y una cara interna. La cara interna del cinetocoro es la que está mirando hacia el cromosoma y la cara externa es la que está mirando hacia los microtúbulos. ¿Listo? Por esta cara externa es que los microtúbulos se van a terminar uniendo al cinetocoro. ¿Listo? Entonces, eso es lo primero que quiero que tengan en cuenta. Pues miren, acá lo están mostrando de mejor manera. Esta es la cara interna del cinetocoro, la cara externa. Eh, esa es más que todo como su estructura. ¿Listo? Ahora, vamos a avanzar. Vamos a ver un poco qué es lo que ocurre. Aquí hay algo que se conoce como la corona fibrosa. Y la corona fibrosa son una serie de proteínas que permiten la asociación y la unión adecuada con los microtúbulos. Entonces, esa corona fibrosa me va a permitir asociar el microtúbulo con la cara externa del cinetocoro. ¿Listo? Ese es el propósito. Ahora, ustedes, para entender bien este tema de hacia dónde se da el movimiento de los cromosomas, también deben saber cómo se da el movimiento de los microtúbulos. Entonces, recuerden, ¿cómo es que se llama? Entonces, por favor, respondan. ¿Cómo es que se llama todo este conjunto de estructuras? Este conjunto de estructuras que les estoy mostrando, ¿cómo se llama? ¿Alguien sabe? Centrosoma. El centrosoma, exacto. ¿Y cómo se llama entonces lo que está adentro? Centriolos.
Los centrómeros, perdón, los centriolos, exacto. Ahora, el microtúbulo cuando sale, el microtúbulo recuerden que está hecho de subunidades de alfa beta tubulina, y lo que cuando este sale, ¿sí? Dímeros de alfa beta tubulina, y cuando sale, ustedes tienen que identificar una cosa. La parte desde donde inicia el microtúbulo se conoce como el polo negativo. Y la parte hacia donde se está moviendo, hacia donde está saliendo el microtúbulo, ¿cuál polo sería? El polo positivo. ¿Listo? Eso es primer concepto clave que quiero que se me lleve. ¿Listo? Por ahí, por ese punto. Bien, entonces vamos, ya con eso, vamos a explicarles un poco qué es lo que dice aquí al ladito. Entonces, miren acá. Dense cuenta. Entonces, vamos a acercarnos. Lo que está diciéndoles acá el libro es, mire, acá está la corona fibrosa, son un poco de proteínas que no sabemos exactamente qué es. Acá vamos a ver las más específicas. Entonces, acá tenemos las distintas proteínas. Está la NDC80, que es la que me permite unirme fuertemente con el microtúbulo y me une fuertemente con el cinetocoro. Estabiliza esa unión. Hay otras que son estas, que son las despolimerasas, que las despolimerasas son las que me ayudan a ir soltando subunidades de alfa beta tubulina. ¿Listo? Por acá se va quitando, se va quitando. Y aquí hay otras. Está la SEMP-E y la dineína. Entonces, la función de la SEMP-E es más que todo unir, moverse hacia el extremo positivo, es decir, se mueve hacia acá, esta SEMP-E. ¿Listo? Y su función es, más que todo, dirigir el movimiento de los cromosomas mal alineados hacia esa placa metafásica, ¿no? Es esa línea de la media. ¿Listo? Eso es lo que hace la SEMP-E. Y lo que hace la dineína no se une hacia el polo positivo, sino hacia el polo negativo. ¿Listo? Entonces, la dineína se va moviendo hacia allá, hacia allá, hacia allá. Y eso la hace muy importante, ¿por qué? Porque en este caso ustedes van a darse cuenta cómo es que es el movimiento y cómo esto va a ser importante para la separación de las cromátides. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Listo? Entonces, eso es lo importante. Por ahora quiero que sepan que estas son las principales proteínas involucradas en la unión del cinetocoro con el microtúbulo. Entonces, la NDC80, las despolimerasas que van soltando acá los dímeros de alfa beta tubulina, la SEMP-E, que también se une, pero que va hacia el polo positivo, y las dineínas que van hacia el polo negativo, en este caso. ¿Listo? Por ahí, eso es lo primero que quiero que tengan en cuenta. Ya saben al menos cómo se unen. Entonces, miren lo que ocurre en este caso, y es el ciclo de qué es lo que ocurre con los centrosomas. ¿Cuántos centrosomas tiene una célula normalmente? ¿Cuántos centrosomas tiene una célula normalmente? ¿Uno? Los centriolos, 4. Una célula en circunstancias normales solo tiene un centrosoma. Un centrosoma con dos centriolos. Entonces miren esto es lo que ocurre, ¿sí? Fase temprana G1 tiene un centrosoma con dos centriolos. ¿Cómo es que yo paso a tener dos centrosomas, cada uno con dos centriolos? Pues en el ciclo celular eso es lo que se está dando. Entonces vamos a complementar un poco lo que habíamos hablado del ciclo celular. En la fase temprana de G1 voy a tener un centrosoma con dos centriolos simplemente en la célula. En la fase S vamos a tener un centrosoma con dos... o sea, en la fase S hay algo que se llama como se van formando unos procentriolos, ¿sí? A los centriolos maternos. Entonces,
se van formando como los hijitos de estos centriolos grandes que habíamos visto. Estos son los que llaman centriolos maternos. Entonces se forman dos centriolos o procentriolos pequeños que van como madurando, van creciendo y luego al inicio de la mitosis, este centrosoma que tenía pues dos centriolos que ya ahorita están madurando y que ya debieron haber terminado de madurar en la mitosis, ese centrosoma va a dividirse. Entonces, uno con uno materno con un procentriolo se va a ir hacia un polo y uno materno con un procentriolo madurado se va a ir hacia el otro polo. Y así es que en la célula que está en el proceso de mitosis vamos a tener dos centrosomas, cada uno de los centrosomas con dos centriolos. ¿Sí es clara esta parte? Bien, entonces eso es importante. Y ahí pues ustedes pueden ver, miren acá cómo le muestran esa imagen. Entonces miren aquí cómo está en mitosis, cómo se ve los centriolos, ¿sí? Entonces ahí como se pueden dar cuenta está el centriolo madre con sus procentriolo, centriolo madre con su procentriolo. Esto se va a terminar dividiendo y se forman los dos centrosomas. ¿Bien? Bien. Entonces esto era más que todo para que lo tuvieran muy en cuenta, ¿no? Que sepan cuál es la diferencia. Este es un centriolo, este es otro centriolo, este es un centrosoma, que es ya todas las estructuras que permiten que se formen los microtúbulos y que queden unidos a ese polo. Eso es lo que quería decirles acá. ¿Qué pasó? Ah, ya, esto es... esperen un momentico. Sigamos. Bien. Y miren, estos son los microtúbulos astrales. Entonces, recuerdan que yo les habían hablado de los microtúbulos cromosómicos. Los microtúbulos cromosómicos son los que se unen con los cromosomas, pero también hay microtúbulos de tipo astrales, ¿sí? Eso ocurre cuando se forma también el uso mitótico, ¿sí? Entonces, alrededor de cada uno de los centrosomas van a salir no solo microtúbulos para los cromosomas, sino también microtúbulos para otras partes de la célula. Eso es lo que ocurre en ese caso. Bien. Mm, y em, esto ocurre al inicio, o sea, esta formación de estos astrales ocurre al inicio de la profase. Entonces, conforme estos microtúbulos se van uniendo a las distintas partes, va a empezar a separarse y se van a formar los dos centrosomas y van a empezar a separarse cada uno de los centrosomas para formar el uso mitótico. ¿Listo? Entonces, eso es lo que ocurre. Entonces, este se va yendo hacia acá, entonces, este se va yendo, este centrosoma se me va yendo hacia acá y este centrosoma se me va yendo hacia acá. Y los microtúbulos que van teniendo, pues se van alargando, se van alargando, se van alargando y se va formando en este caso lo que conocemos como el uso mitótico. ¿Listo? Bien, eso es importante. Pasemos acá. Bien. Ahora hablemos de la prometafase. ¿Listo? De la prometafase. En la prometafase, ¿sí? Lo que va a empezar a ocurrir es esa unión, ¿sí? Esa unión y movimiento de los microtúbulos con el cromosoma. Entonces se puede dar distintas circunstancias. Entonces ya en este caso se rompe, en el inicio de la prometafase se rompe la envoltura nuclear y ya puede pasar el microtúbulo e unirse con el cinetocoro de cada una de las cromátides. Puede ocurrir varias circunstancias. Puede ocurrir que se una el microtúbulo de un polo con el microtúbulo, con este cinetocoro y el otro microtúbulo se una a la otra cromátide. Esto sería una unión anfitélica, ¿sí? Se llama así anfitélica, ¿por qué? Porque se une por dos, o biorientada también se llama así, cuando se une con los microtúbulos de dos polos, ¿sí?
de un cromosoma biorientado, porque está unido a los dos polos. Pero también hay un cromosoma, o hay una forma de unión, que es cuando es sintélico. Aquí dice sintético, pero es sintélico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre sintélico? Que un microtúbulo de este polo se unió a una cromátide y otro microtúbulo del mismo polo se unió a la otra cromátide. ¿Ustedes creen que así se va a dar la división celular adecuadamente? No. En este caso, si se diera la división, esta célula quedaría con todo el material genético de ese cromosoma y esta célula quedaría sin material genético, en este caso específicamente. O también puede pasar que un cromosoma, que solo un microtúbulo se una a una cromátide y la otra cromátide no se una a ningún microtúbulo. Y lo que ocurre inicialmente cuando empiezan a salir los microtúbulos al inicio de la formación del uso mitótico es que a veces los cromosomas se unen pero lateralmente, es decir, por un ladito se unen con el microtúbulo y no se unen con el polo positivo del microtúbulo, que es lo que normalmente ocurre. Entonces, inicialmente se une así, se va deslizando hasta que puede asociarse con ese polo positivo del microtúbulo en ese caso. ¿Listo? Eso es lo que puede ocurrir. Este es el contacto inicial de ese microtúbulo con el cromosoma. Esto es lo que puede ocurrir en la prometafase. Y se van dando un movimiento hasta que ya hay una tensión. De aquí me tira este microtúbulo y de aquí me tira el otro microtúbulo. Y eso me ayuda a que se vaya a empezar a posicionar ese cromosoma en la línea media, en esa placa metafásica. ¿Claro hasta ahí? ¿O hay alguna duda con esos fenómenos de asociación con los cromosomas? Listo, sigamos. Entonces, esto es clave y espero que les quede muy claro porque es muy importante. ¿En qué sentido? Miren esto. Em, miren lo que ocurre. Acá tenemos los dos polos. Entonces, ubicamos dos polos. Acá tenemos el microtúbulo, aquí tenemos el otro microtúbulo, se une con el cinetocoro. Bien, ¿cómo es que se da el movimiento de un lado para el otro para que yo tenga luego este cromosoma en la placa metafásica? ¿Cómo es que se posicionan en la línea media? Por medio de un proceso de polimerización y de despolimerización. ¿Listo? Es así que se va ubicando. Entonces, vamos a mirarlo acá claramente. Entonces, lo que ocurre es que, bueno, inicialmente este microtúbulo se unió acá y así quedó inicialmente, pero esto no se puede quedar así porque si no, entonces no va a ir a la placa metafásica. Entonces, ¿cómo es que yo lo muevo, lo corro un poquito para que se me quede en el centro? Polimerizando por acá, por ejemplo. Entonces, lo que ocurre es que inicialmente, entonces les voy a mostrar acá, para que lo miren. Entonces, miren, inicialmente queda así. Entonces, lo que dice es, bueno, yo necesito llevarlo un poquito hacia la línea media. ¿Qué sería lo lógico? Pues a ver, le meto subunidades acá, aumento la cantidad del microtúbulo. Entonces, eso lo que hace es que se mueva el microtúbulo hacia allá porque se vuelve más largo, entonces lo empuja el cromosoma hacia acá. Y si quiero que se vaya moviendo, pues no dejo a este microtúbulo con el mismo tamaño, sino que le quito subunidades de tubulina. Entonces, me va ayudando a que esto disminuya de tamaño, esto aumenta de tamaño y en general el cromosoma se va moviendo hacia la línea media. Y conforme llega a la línea media, pues si yo sigo así, se me puede ir demasiado hacia el polo opuesto. Entonces, ¿qué es lo que hace? Polimeriza un poquito hacia aquí en la izquierda y este polimeriza un poquito hacia la derecha. ¿Listo? Lentamente se va posicionando de forma precisa en esa línea media. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los procesos que me permiten la ubicación del cromosoma en la línea media y que se asocie bien? Procesos de polimerización y despolimerización de los microtúbulos
¿Listo? Y al final, un proceso de polimerización lenta que me permiten estabilizar la ubicación en la que quedó el cromosoma. ¿Listo? Entonces, eso es algo importante. Y pues también tengan en cuenta que constantemente en los polos va a haber una despolimerización. Desde esta parte se van quitando también subunidades, pero lentamente. Y eso va a ser importante luego para la separación de las cromátides. ¿Claros este concepto? ¿Hay alguna duda con esto? Listo, digamos. Bien. Bueno, acá tenemos los distintos tipos de microtúbulos para que lo tengan en cuenta. Tenemos los microtúbulos de uso astral, que son los que salen del centrómero, así como si fuera unas espigas, ¿sí? Tenemos los microtúbulos cromosómicos, que son los que se unen con el cinetocoro. Tenemos los microtúbulos de uso polar, que son los que se unen con otros microtúbulos del otro centrosoma, los microtúbulos del otro centrosoma. Y bien, es más que todo, eso es más que todo los tipos de microtúbulos que ustedes deben aprenderse y que deben tener en cuenta en ese caso. Ahora vamos a mirar cómo es que entonces se va generando esa metafase y cómo es que va llegando a la placa metafásica. Entonces vamos a ir poco a poco comprendiendo qué es lo que ocurre. ¿Listo? Bien, entonces, ¿cómo es que la célula, cómo es que se permite que este cromosoma, que tal vez puede estar un poquito hacia la izquierda o a la derecha, llegue en la línea media? Lo que habíamos hablado, un flujo dinámico en el que implica la despolimerización desde acá y la polimerización desde acá, desde el polo positivo de los microtúbulos. ¿Listo? Entonces voy aumentando acá un poquito, voy aumentando aquí por el otro lado para que vaya quedando como en el centro y por acá voy quitando voy quitando las subunidades de microtúbulos. ¿Listo? Lo que va ocurriendo también es que por acá va aumentando la cantidad de tubulina y este aumento de la cantidad de tubulina lo que está haciendo es separando aún más este centrosoma del otro centrosoma y va ayudando a que se forme una tensión entre el microtúbulo que está unido a esta cromátide y el microtúbulo que está unido a esta cromátide y queden bien ubicados en el centro. ¿Listo? En esa placa metafásica. Eso es lo que se necesita. ¿Listo? Y luego, pues como se van dando cuenta, lo que ocurre es que eh, si yo desde aquí estoy, lo que me dice el rojo es las nuevas unidades de tubulina que están llegando. Estas son las nuevas unidades de tubulina. Entonces, miren, se va soltando desde acá, pero aquí está aumentando la cantidad de tubulina. Se va renovando. Entonces, se quita desde acá y se va renovando. Entonces, aquí dicen cómo inicia a renovarse esa tubulina y acá cómo ha avanzado bastante renovándose, 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 pero toda esta es la misma estructura que esta. Solo que les está mostrando acá en el libro es que estas son nuevas y las van renovando y se va alargando el uso mitótico, se va alargando y esa entrada, ese alargamiento y ese acortamiento acá es el que me va permitiendo que el cromosoma quede en la línea media. Eso es lo que ayuda. ¿Listo? Bien. Bueno, y pues en la anafase lo que ustedes deben tener en cuenta son algunos puntos o checkpoints de control, ¿sí? Entonces tenemos varios. Hay uno que es el SCF, que es un punto checkpoint que se encuentra activado normalmente, eh, que ese se encuentra activado normalmente durante la interfase, esa es su característica. ¿Listo? Entonces, está relacionado más que todo con las funciones durante la interfase. ¿Listo? Pero los más importantes en esta gráfica, de los que vamos a hablar, son el APC y el SAC. Entonces, el APC es un punto de control que se presenta
este APC que se conoce como el complejo promotor de la anafase y es el que le indica a la célula, oiga, la metafase se dio adecuadamente, necesitamos pasar a la anafase. ¿Qué pasa en la anafase? Las cromátides que habíamos hablado, ¿las cromátides están separadas o unidas en la anafase? Las cromátides están separadas en la anafase, recuerden. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que cuando todo está ocurriendo bien, todo está pasando bien y se le dice, oiga, ya estuvo bien ubicado, todos los microtúbulos se unieron a sus cinetocoros, no hay problemas de unión, se activa este checkpoint, ¿sí? Entonces lo que hace este checkpoint cuando todo eso ha ocurrido es que esta proteína, la APC, va a activar inicialmente a la CS20. Al activar a la CS20 se destruye a una proteína que se conoce como la securina. Y la securina normalmente mantiene inhibida a otra proteína que es la separasa. La separasa tiene como función destruir la coenzima, degradar a la coenzima. Entonces, cuando la securina se destruye, la separasa queda libre, la separasa destruye o degrada la coenzima y por tanto se va a poder separar una cromátide de la otra. Entonces, la APC me permite, cuando se une con la CBC20, que inicie la anafase separándose una cromátide de la otra. ¿Listo? Y por otro lado, la APC también, pero cuando se une con la CDH1, eh, lo que, eh, lo que hace es degradar las ciclinas mitóticas. Recuerden que esas ciclinas mitóticas son las que me permiten que se siga dando la mitosis. Si yo no degradara al final de la anafase, en la telofase, yo no degradara las ciclinas mitóticas, la mitosis se seguiría dando, dando y dando. Entonces, al degradarlas yo estas ciclinas, por acción de la APC al unirse a la CDH1, va a parar la mitosis y vamos a pasar de nuevo a la etapa G1. ¿Bien? Entonces, eso es lo importante. Y pues, lo que les digo, este control se va a dar al inicio de la anafase, por eso es que muestra que aumenta al inicio de la anafase, y este control de la APC, pues, al disminuir, miren que disminuye, o sea, se va a mantener durante de la CDC, perdón, de la CDC20 va a empezar a darse al inicio de la mitosis y va a estar bien alto al inicio de la anafase. ¿Listo? Que es esta línea verde. Y esta, que es la APC-CDH1, que es esta, se va a empezar a activar ya finalizando la mitosis para decirle, oiga, no necesito ciclinas mitóticas activas, entonces por eso las degrada. ¿Bien? Estas son algunas muestras de cómo se va dando ese proceso de separación en la anafase y lo que va ocurriendo es que se van soltando desde acá, desde el polo positivo de esos microtúbulos cromosómicos, se van soltando microtúbulos, se van despolimerizando y desde el polo negativo también se van despolimerizando, es decir, se va cortando, se va cortando. ¿Listo? Pero ustedes dicen, pero ¿cómo es posible que si se va quitando microtúbulos, esto siga unido? Si se están quitando los microtúbulos. Recuerden estas proteínas que les había hablado. Estas son las que me permiten mantener esa asociación. Entonces, lo que va ocurriendo es que se va soltando desde acá y estas van avanzando, van avanzando. Esta va avanzando hacia allá, va avanzando. Entonces, conforme se van quitando microtúbulos o subunidades de alfa-beta tubulina, estas se van agarrando de los siguientes, de los siguientes, de los siguientes, y por tanto se va acercando el cromosoma cada vez más hacia su polo. ¿Listo? Entonces, eso es lo que está ocurriendo en este caso. Pero miren que siguen polimerizándose los usos polares. ¿Listo? Los usos polares se siguen, perdón, los microtúbulos del uso polar se siguen polimerizando y
se van separando, pero los que no se separan, los que se van uniendo a cada uno de los polos son estos microtúbulos cromosómicos. Entonces, miren, estas se van alargando y estos se van acortando. Eso es lo que quiero que tengan en cuenta cuando se está dando la anafase. Esto es lo que ocurre. Se va soltando desde acá por las despolimerasas y esta NDC80 va avanzando, va avanzando, va avanzando. Porque si no avanzara, esto se quita, se quita, se quita y se suelta completamente el microtúbulo del cinetocoro y de esa corona fibrosa. ¿Listo? Entonces esa es la importancia de ese complejo NDC moviéndose y permitiendo ese movimiento. ¿Listo? Entonces, si desde aquí se está quitando microtúbulos y desde aquí se está quitando microtúbulos, pues este cinetocoro va a ir avanzando, avanzando, avanzando hacia el polo por medio de ese complejo NDC80. Esto es más que todo para decirles que las uniones entre los microtúbulos y esto más que todo no se da en la anafase, sino se da más que todo en la profase, en la prometafase. Eh, Pueden haber distintos tipos de uniones, ¿no? Una unión anfitélica, anfi, que significa de dos partes, es decir, que el microtúbulo se une a una cromátide y el microtúbulo del otro polo se une a la otra cromátide, anfitélica. Sintélica, cuando se une, cuando los microtúbulos de un mismo polo se unen tanto a las dos cromátides, entonces cromátide aquí está unida con el mismo polo, cromátide con el mismo polo. Monotélica, cuando solo se da la unión de un microtúbulo con una cromátide, con el cinetocoro de una cromátide. Y esa sería más que toda como la explicación de de los distintos procesos. ¿Listo? Y bueno, ya la telofase, que estamos viendo el proceso de citocinesis, esto más que todo para mostrarles cómo se da la citocinesis. Aquí está el citoesqueleto de filamentos de actina que se está cerrando para separarlo y tener en cuenta que cuando se da la citocinesis se dan las dos células hijas y queda un cuerpo central que son proteínas que sobran de ese proceso de división. Pues miren, así es que se ve el proceso de telofase, cómo ese filamento de actina es el que es como un anillo y se empieza a cerrar ese filamento, esos filamentos de actina, forman un surco de división y se separan por completo y dejan por ahí el surco central. Perdón, el cuerpo central. Bien. Y pues ya, yo creo que esos serían como los aspectos más importantes que ustedes deben saber del ciclo celular. ¿Hay alguna duda al final o así está bien? Bueno, muchas gracias a todos entonces. Espero les haya gustado y cualquier pregunta, pues quedo atento. Hasta luego.